Hoy en este vídeo resolveremos la gran duda, y es que ¿por qué un Toyota Supra de los años 90 a día de hoy vale una absoluta fortuna? Y sí, vamos a empezar este vídeo con dos preguntas muy sencillas que seguramente te estás haciendo en tu casa, y es que ¿por qué un coche japonés de los años 90, que en su día era simplemente un deportivo más, a día de hoy cuesta incluso mucho más que un deportivo de la época actual? Y no estoy hablando del Toyota Supra nuevo, el MX-5 que salió hace unos pocos de años, estoy hablando de ese Supra, el Supra que contaba con los faros redondos, el que salía en las películas, el que cuenta con uno de los mejores motores, el 2JZ, y el coche que absolutamente todo el mundo quiere, pero que casi nadie puede pagar hoy en día. Quédate hasta el final porque todo esto lo vamos a ver en el vídeo, vamos a desengranar todas las razones reales, y no solo la típica, que es que este coche salió en varias ocasiones en Fast and Furious, en la gran saga de coches que todo el mundo recordaréis desde bien jovencitos, sino que todo lo que ha hecho este coche a lo largo de la historia ha hecho que esto, pues evidentemente haga que se disparen precios, y entre todas estas estaría su historia, su motor, su fiabilidad, su potencial, su sonido y sobre todo su escasez. Sí que es un coche que se ha revalorizado un montón. Y por supuesto no nos vamos a dejar este nuevo Toyota Supra, que a día de hoy es más parecido a un BMW que a un Supra, pero bueno, lo destacaremos también en este vídeo. Y sí, porque te prometo que cuando acabes este vídeo no solo vas a entender el por qué ha incrementado tanto su valor, sino por qué ya no solo un coche, sino para muchos una inversión, algo que podría decirse un mito y para muchos una leyenda sobre ruedas. Y para entender por qué este Toyota Supra MK4 vale lo que vale hoy en día, hay que volver hacia atrás en la historia, mucho antes de que existiese Instagram, TikTok, que lo vemos a día de hoy en un montón de vídeos, desde que todo el mundo hablara sobre él y pudiésemos ver lo que realmente era este coche y lo que llevaba bajo el capó, ese motor 2JZ que era súper potenciable. El Supra nace como un derivado del Toyota Celica, pero no es hasta llegar el Toyota Supra MK4 lanzado en 1993 cuando Toyota hace algo que ni ellos mismos sabían que iban a marcar, pues evidentemente la historia. En los 90 Japón estaba en una época brutal a nivel automovilístico. Estaban los famosos GTRs, los RX-7, los NSX, incluso los Mitsubishi 3000 GT, que los conoceréis también. Muchos de estos fabricantes japoneses estaban compitiendo entre ellos para ver quién hacía el deportivo pues más bestia de esa época. Y Toyota, que siempre había sido como una marca que había sido fiable, duradera, incluso para muchos era algo aburrida, pues decide soltar literalmente este deportivo que era grande, pesado, pero sí que contaba con un motor que lo iba a cambiar absolutamente todo en la historia del automovilismo. Este famoso motor 2JZ GT. Y aquí es donde empieza esa gran parte de la historia del valor del Supra. Porque ese motor no solo era potente para su época, era exageradamente robusto. Un bloque de hierro fundido, sobredimensionado, pensado para durar cientos de miles de kilómetros sin romperse. Toyota, sin creerlo, creó uno de los motores más resistentes a día de hoy, que nunca se han fabricado. De serie, el Toyota Supra MK4 ya ofrecía cifras muy respetables y muy buenas para la época, que incluso a día de hoy también se verían destacadas. Pero lo importante no era solo lo que daba de fábrica, sino lo que podía llegar a dar. Y eso, amigos, es clave para entender por qué hoy cuesta lo que cuesta, y muchas veces solamente por el propio motor. Y lo vamos a hablar claro, hay muchos coches que son rápidos, que son bonitos, pero muy pocos coches en la historia permiten sacar 500, 700 o 1000 caballos sin ni siquiera abrir el motor. El 2JZ es famoso porque aguanta auténticas barbaridades con componentes de serie, mientras otros motores se rompen, se rajan o explotan. El 2JZ sonríe y pide incluso que le petan más. Eso hizo que durante años el Toyota Supra se convirtiera en el coche favorito del mundo del tuning, de incluso el drag y de las preparaciones extremas. Y aquí es cuando entra otro punto clave, y es que muchísimos Supras han sido modificados desde estos años 90 para usarlo para carreras. ¿Y cuál ha sido el resultado? Y es que cada año hay menos Supras originales y en buen estado. Y cuando algo es extremadamente deseado y cada vez es más escaso, el precio se dispara. Es pura ley de mercado. Pero ahora vamos a tocar este punto que todo el mundo menciona y con razón: Fast and Furious. Porque sí, la película para este coche tuvo un impacto brutal. Porque sí, para mí incluso es mi saga de películas favoritas, y ya no solo para mí, sino para lo que viene siendo toda una generación. Ese Supra naranja que llevaba Brian O'Connor y que construyó con Dominic Toretto no solamente fue un coche, fue un símbolo de lo que significaba amar y construir los coches a medida. Ese Supra representaba lo que era la velocidad, lo que era la amistad, rebeldía, personalización, noches de carreras, motores rugiendo y sobre todo libertad.
Y desde ese momento el Supra dejó de ser solamente un Toyota. Se convirtió en un icono cultural. Gente que nunca había pensado en tener un coche japonés, pues ahora quería tener un Toyota Supra. Chavales como yo que crecieron viendo esta película soñaban con tener alguno algún día. El problema es que ese algún día pues ha acabado llegando y los precios estaban por las nubes. Otro punto importantísimo para lo que es el valor del Toyota Supra es ese sonido tan característico que tiene. El 6 cilindros en línea turbo tiene un sonido muy particular. Es grave, es limpio, agresivo, incluso metálico cuando sube de vueltas. No suena ni como un V8 ni suena como un 4 cilindros moderno. Suena a Supra. Y el sonido también vende emociones, ya lo sabéis, y las emociones en el mundo del motor valen mucho dinero. Ahora hablemos de los números reales, ¿no?, del Toyota Supra. Hace 15 o 20 años el Toyota Supra MK4 era caro, pero era accesible. Hoy en día encontrar uno decente por debajo de cifras altísimas es prácticamente imposible. Versiones manuales que llevan incluso el biturbo sin modificaciones raras, esas son las más caras, y las unidades completamente originales pues son auténticos unicornios a día de hoy. Hay Supras que ya se venden por precios que hace años solo veías pues en un Ferrari o incluso en un Porsche. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que es que muchos expertos creen que todavía no han tocado techo, porque el Supra ya no compite con coches modernos, compiten con otros coches que también son muy míticos de esa época. Y aquí es donde entra el Supra MX5, el nuevo, que para mucha gente es como más o menos quitarse esa espinillita de no llegar a poder comprarse o de no poder optar al MK4 y dicen, bueno, pues me compro el MX5. Cuando Toyota anunció su regreso, pues el hype pues fue enorme y también la polémica que tuvo al respecto. El motor que lleva es un motor de BMW, plataforma que es compartida, electrónica moderna, ya me entendéis. Muchos dijeron, pues esto no es un Supra, pero hay que ser justo, es un coche pues que también es muy rápido, está muy bien afinado y que también tiene muchísimo potencial. No tiene ese aura del MK4, pero es normal, es algo único ese coche. El aura se construye con el tiempo, ya lo sabéis, pero nadie sabe qué pasará de aquí a 20 años. Quizá estemos viendo que se vuelva a repetir la historia, quién sabe. Y aquí viene una reflexión final, y es que el Toyota Supra pues vale tanto hoy porque no es que sea rápido y bonito o famoso, toda la suma en general, es su historia, su motor legendario, esa fiabilidad que te daba el coche, ese potencial que prácticamente es infinito, cultura popular, escasez, emoción, lo tiene prácticamente todo hoy en día. Y cuando juntas todo eso en un coche, no solo estás comprando un coche con 4 ruedas que te lleva de un sitio A a un sitio B, estás comprando un pedazo de historia del automóvil. Y si has llegado hasta aquí, por favor, déjame en los comentarios lo que opinas sobre esto. ¿Crees que el Supra vale lo que cuesta hoy en día o se ha ido completamente de madre? Déjame en los comentarios porque saber y entender vuestra opinión para mí es muy importante. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que me puedes dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Porque aquí no hablamos solo de coches, hablamos de leyendas del automovilismo.